Hola, hola, muy buenas noches a todas y todos los asistentes. Los saluda Alberto Calderón y con mucho gusto les doy la bienvenida a nuestro seminario internacional CEDEFIS número 60, en el que vamos a hablar de las principales claves para la mejora de la potencia del golpeo, específicamente en los deportes de combate. Estos seminarios los organizamos como parte del programa de desarrollo para nuestra comunidad educativa y además el compromiso que tenemos con la sociedad en general. Antes de comenzar, les recordamos seguirnos en las redes sociales oficiales. Nos pueden encontrar como Universidad CEDEFIS en Facebook, Instagram, en TikTok. Ya somos aproximadamente 100,000 personas en todas ellas y por eso aprovecho para invitarlos a unirse y que podamos seguir creciendo juntos como la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte, fisioterapia y salud más grande de todo el país. Y ahora sí, vamos a comenzar con la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Nuestro ponente es una persona sumamente especializada en el ámbito de la preparación física, sobre todo en deportes de combate. Perdón, un segundo. Y además es parte de nuestra plantilla docente, justamente de la certificación que ya les comentaba, de nuestra certificación internacional en preparación física y nutrición en deportes de combate. Me refiero, por supuesto, y ya vi que por ahí está conectado, al maestro Gabriel Rezónico, quien es licenciado en alto rendimiento deportivo, maestro en optimización del rendimiento deportivo, además es director del gimnasio Integral Fitness y es docente del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate. Así que bien, sin más preámbulos y con mucho gusto voy a ceder el micrófono a nuestro ponente del día de hoy para comenzar con este primer segmento. Bienvenido, maestro, un gusto tenerte por acá, adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Alberto, un gusto, un placer. Ahí escuchamos todas las indicaciones técnicas, sin lugar a ninguna duda, de mi colega ahí con las manos en el control. Estaba mirando que ya somos más de 76 participantes y estoy chusmeando un poquito a ver quién está, a ver a quiénes veo. Eh, Está Eric Mejía, que ya nos hemos visto, Franco Espósito, mm, veo a Jesús Ávila, compañeros de algunas otras capacitaciones, Juan Carlos Espinosa, eh, mi buen amigo Maximiliano Guirlanda. ¡Oh, el señor Argimiro! ¿Cómo le va, mi amigo Argimiro? Tanto tiempo. Qué gusto que esté por acá escuchándome en esta oportunidad. Después, si quiere, al final charlamos un poquito a ver cómo anda. Bueno, veo mucha gente conectada. Si quieren, me gustaría que me escriban en el chat. Así, pues si abrimos el micrófono, va a ser un descontrol. Pero me gustaría saber un poquito de dónde están escuchándome y más que nada también qué deporte practican o entrenan. Claro, lo que nos compete hoy es hablar sobre de las claves para la mejora de la potencia del golpeo. Así que me imagino que deben practicar algún deporte de golpeo, entrenar atletas para algún deporte de golpeo. Pero bueno, no es lo mismo entrenar a un atleta para las MMA que preparar a un boxeador, como menciona ahí Andrea García Santamaría. Dice Néstor, saludos de la ciudad de Manizales, Colombia. Mirá qué bien, entrenador de discapacidad intelectual, deporte inclusivo. Néstor, qué interesante. ¿En qué deporte? Porque decís entrenador de discapacidad intelectual, pero no me dijiste, no me aclarás qué deporte. Comentame un poquito. Justo estoy siguiendo una tesis de un alumno que está intentando hacer una clasificación, intentando, no, la hizo de hecho, está armando una clasificación funcional para el kickboxing, porque no hay una clasificación para el kickboxing adaptado. Entonces él tomó varias clasificaciones funcionales de otros deportes y está armando una propia para el kickboxing. Alejandro dice de boxeo, saludos desde Ciudad de México, de Morelia, con Muay Thai. Muy bien, Muay Thai de Michoacán. Entonces tenemos boxeo, Muay Thai. Taekwondo, dice María Cristina, que es de Veracruz. Ciudad de México, boxeo. MMA, Muay Thai. De Lima, México, desde México, CrossFit y MMA. Bueno, acá tenemos a Néstor que comenta fútbol, baloncesto, natación, atletismo.
Bueno, Néstor, por ahí querés mejorar la potencia de golpeo por si se agarran a las piñas en algún, ¿no? En algún encuentro de tus futbolistas. Está bueno, también puede servir, ¿eh? Uno nunca sabe con lo que se va a encontrar. De Morelia, Taekwondo, Beatriz Ortiz. Desde Bogotá, Colombia. Bien, tenemos gente desde Colombia, México. Todavía no leí nadie de Argentina. De Chile, Juan Carlos Espinosa de Chile, viviendo en Brasil. Qué lindo, llegamos hasta Brasil. Boxeado todavía, no ve en mi ciudad en discapacidad intelectual. O sea, estás trabajando, perdón, estoy leyendo un mensaje de Néstor. Néstor, estás trabajando en boxeo con personas con diversos tipos de discapacidad intelectual. ¿Estoy entendiendo bien? Marlene dice, saludos desde Ciudad de México. ¿Practica sambo? Oh, muy bien, un poquito de sambo también por acá. Karate Do, Shotokan, Rafael de Jesús. Qué lindo tener un poquito de karate por acá también. Mi nombre, soy de Argentina. Hernán me imagino, porque ahí leo Herman. Pero conocí un Herman, pero era de apellido, no de nombre. Desde Buenos Aires, probador de combate y practicante de Jiu-Jitsu. Muy bien. Che, qué lindo, ¿eh? Tenemos, la verdad, un montón de gente de un montón de lugares y con muchas actividades. José Carvajal dice, yo tuve la oportunidad de tomar la certificación CEFIS y sin duda me dio ese extra. Actualmente trabajo como preparador físico con boxeadores profesionales, mujeres y hombres. Una ex campeona mundial, una recién medallista mundial, peleadores de MMA. Bueno, qué bien, ¿eh? Les recomiendo el 100% que tomen esta certificación. Muchas gracias por esa recomendación, José. Entonces tuviste la desgracia de tener que escucharme horas y horas y horas, porque en esa certificación hablo, pero como para tirar manteca al techo. Carla Martínez, entrenadora de boxeo y kickboxing. Patricia, ¿cómo estás desde Mar del Plata, Argentina? Qué gusto tenerte acá. Patricia, te conectaste a las 7 de la tarde, pero de Argentina, Patricia. Era a las 10 de la Hola, noche ¿qué de tal? Argentina. Sí, estaba en clase y no sé por qué leí mal y digo, bueno, ya está. No Así pasa que, pero nada, un no pasa gusto. nada. Te quedaste esperando con el mate 3 horas nada más, ¿eh? Estás ya por No, seguí dormirte, dando pero clases. voy a, voy a tratar de despertarte, Patricia. Vamos a tratar de hablar un Dale, poquito y gracias. de despertarte. Bueno, Diego Penayo, ¿sí? A ver, levantaste la mano, decime. O por ahí tocaste sin querer, sin querer. No pasa nada. Bueno, voy a compartirles pantalla. Así. A ver. Bien. Espera. Porque no quiero no compartirles. Bueno. Ya les estoy compartiendo pantalla. Recuerden que mientras esté compartiendo no voy a ver lo que escriban en el chat, ¿sí? Así que ustedes vayan escribiendo sus dudas, no hay ningún problema. Y yo voy a hacer un parate en el medio, que ahí se va a presentar un poquito la certificación. Voy a leer las preguntas y después hacemos el cierre. Hoy vamos a hablar sobre las claves para la mejora de la potencia de golpeo en deportes de combate. Tal vez muchos de ustedes me conozcan, para los que no. Mi nombre es Gabriel Resónico, yo soy máster en optimización de rendimiento deportivo. Actualmente estoy terminando mi tesis doctoral vinculada al Muay Thai. Estoy haciendo una caracterización fisiológica de potencia del deporte, después de haber hecho evaluaciones en 30 atletas de Muay Thai sobre velocidad de ejecución de golpes rectos de puño, potencia en sentadilla, en press de banca, altura alcanzada en el salto, variables de rendimiento determinantes para este deporte. Una vez caracterizado el deporte, desarrollé una periodización que viene atada a un modelo de periodización que yo hace rato vengo trabajando y que de hecho tengo una publicación hecha al respecto. 6 meses de trabajo con muchos de estos atletas y nos quedan ahora 2-3 meses más de entrenamiento y volver a evaluar para ver los cambios, ¿sí? que logramos, esperando que se cumpla mi hipótesis, haber logrado buenos cambios sobre la potencia en estos atletas de Muay Thai. Atletas de golpeo también, ¿no? Como esto que nos toca hoy hablar. He trabajado con atletas de diversas modalidades, he trabajado con campeones del mundo, campeonas del mundo de boxeo, de Muay Thai, he trabajado con atletas de MMA, de Jiu-Jitsu, de Judo, de Karate, de Taekwondo, ¿sí? Con diversas modalidades, mucho golpeo, ¿sí? Es lo que más me gusta, pero porque también yo lo practiqué,
en su momento, durante muchos años, competí en kickboxing, llegué a pelear profesional. Entonces, bueno, es algo que además de apasionarme, ¿no? También lo vivencié. Y esto, que es algo que siempre buscamos, es como el santo grial, ¿no? De los deportes de combate. Queremos pegar más fuerte, queremos alcanzar ese knockout. Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Para empezar, mira, les traje un videito con, acá tienen una pelea de Tommy Morrison, peleitas viejas de boxeo, pero para que veamos algunos knockouts, ¿no? Miren ese swing, esa derecha que mete Tommy Morrison y lo voltea por completo. Justamente, ¿no? Venimos a ver esto, la potencia del golpeo, fíjense, un movimiento defensivo y después de ese movimiento defensivo una pequeña rotación, abre bien el brazo y conecta de arriba para abajo. Acá combina un jab, mete un uppercut y cierra con una derecha. Distintos tipos de knockout, distintas categorías de peso también, distintos momentos de la historia, ¿no? Distintas épocas que nos refieren también, muy probablemente, distintos tipos de entrenamiento, ¿sí? A lo largo del tiempo y particularmente en los últimos 100 años hemos cambiado abismalmente, ¿ok? John Michael Johnson. Vemos ahí un poquito más de intercambio de golpes, y ahí, en un encuentro, esa derecha que entra plena sobre la cara del rival. Thomas Ernst noqueando a Roberto Durán. Uf, qué mano, ¿no? Tremendo. A contar pajaritos en la lona. Arturo Gatti, Wilson Rodríguez. Fíjense que vamos pasando por distintas categorías de pesos. Ese golpe de knockout, fíjense, ¿no? El primer golpe de knockout que vemos que llega de una izquierda. Pero bueno, de una izquierda en cross, ¿no? No de una izquierda recta. Y fíjense que viene ese gancho, esa defensa, y después todo ese cuerpo que gira para conectar ese cross de izquierda que conecta directo en la mandíbula. No sé si escuchan el audio, por ahí el audio le da un poquito más de emoción, por eso yo estoy tratando de hacer una suerte de relato. Mientras vamos viendo los videos, fíjense este uppercut que entra, levanta la cabeza y lo manda a contar pajaritos a la lona. Incluso knockout que muchas veces llegan en situaciones de fatiga, ¿ok? Y muchas veces que vienen a partir también de un error del otro, ¿no? Donde baja la guardia, fíjense, acá ya se notaba que estaban los dos fatigados, y sin embargo ahí un error en la guardia nos lleva a la lona. Y bueno, me parecía interesante ver, ¿no? Empezar, si vamos a hablar sobre la potencia del golpeo, ¿no? Mostrar un poquitito algunos knockouts para ver distintos estilos de boxeo, distintas categorías de peso, distintas épocas, ¿no? Y sin embargo siempre estamos atrás de ese knockout. Y desde siempre se busca entrenar a los atletas para infligir daño en sus rivales, ¿no? Digamos, los deportes de combate son milenarios. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo, en las primeras Olimpiadas, donde aparecen deportes como el pancratón, una actividad donde no había muchas reglas, lo único que no se podía hacer era agarrar de los testículos y picar el ojo, después el resto estaba todo permitido, los atletas competían desnudos en un espacio que estaba delimitado solamente por la gente que rodeaba
a estas personas y se los ponía a pelear en el momento del día que había más sol, y esto era como para probar su fortaleza, ¿no? Entonces no solamente tenían que luchar contra otros, sino en el peor momento, y no había rounds, no había protecciones, no había nada. Pero estos atletas así todos se preparaban, ¿ok? Se preparaban golpeando sacos, como se puede ver acá, y estos sacos estaban compuestos por pieles de oveja, pieles de animales, ¿ok? Y ya aparecían esos elementos como los que hoy utilizamos para el entrenamiento. Después empezaron a aparecer guantes, pero fíjense, ¿no? Guantes que no eran para proteger, sino que eran para generar más daño, ¿no? Así aparecen, fíjense, ¿no? Guantes de los griegos, guantes romanos, ya con picos, ¿no? Para lastimar todavía más. Y así fue que apareció una actividad que se le llamó pugilato, son, digamos, los orígenes del boxeo moderno, ¿no? Porque primero hablé de los orígenes de los deportes de combate, pero ahora si vamos a los orígenes del boxeo, los orígenes del boxeo nacen con este pugilato. Por eso, de hecho, a los boxeadores muchas veces se los conoce como púgiles, ¿no? El púgil fulano de tal, uno dice, ¿de dónde sale la palabra púgil? No es un boxeador, una boxeadora. La púgil, el púgil, bueno, viene de esta palabra, del pugilato. Es, digamos, una actividad que también empezó teniendo pocas y casi ninguna regla, solamente golpear con los puños. A lo largo del siglo XV, XVI, se fue extendiendo por países como Inglaterra, Rusia, hasta llegar al año 1800, entre 1800 y 1900, cuando se empiezan a proponer las primeras reglas, los guantes, se le ponen guantes en las manos a los boxeadores. ¿Para qué? Y para que entonces se dañen menos las manos y también generen un poquito menos de daño en el otro, en los cortes y demás, para que las peleas también duren más tiempo, se vuelvan más emocionantes, para que los peleadores tengan más vida útil, ¿no? Entonces después también se les da un descanso en el medio. ¿Para qué? Y a fin de cuentas también para que sea más atractivo, porque si no termina siendo, ¿no? una riña donde están muy fatigados, donde entonces ya por ahí pierde atractivo. Así fue mutando hasta los primeros Juegos Olímpicos de San Luis, donde aparece el boxeo olímpico, y después, cuando aparece en su momento AIBA, que es uno de los primeros motores del boxeo olímpico, y que, bueno, empieza a darle ruedo a esta actividad como la conocemos hoy en día. Después aparecen claramente el CMB, la MB, ¿no? Y todo lo que conocemos ya como la rama del boxeo profesional, y se empieza a extender también lo que es el boxeo espectáculo, ¿no? No es solamente ya el boxeo deportivo, olímpico, sino también el boxeo espectáculo. Bueno, un poquito de la historia de estas actividades que es apasionante también conocer un poquito de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen los golpes, de dónde vienen los puñetazos que venimos a averiguar. Y en esta oportunidad decimos claves para mejorar la potencia del golpe, ¿no? Y entonces, ¿qué es potencia? Bueno, siempre nos dijeron que potencia es fuerza por velocidad. Y yo resulta que acá les pongo que potencia es trabajo sobre tiempo. Y alguno va a decir, no, pará, Gaby, pero potencia es fuerza por velocidad, no es trabajo sobre tiempo. Tomatoes, estamos diciendo lo mismo, porque si ustedes se fijan, trabajo, fuerza por distancia, y velocidad es distancia sobre tiempo. Y a partir de, ¿no? este juego es como llegamos entonces a qué potencia es igual a fuerza por velocidad. Pero acá aparecen ya algunas cosas, porque fíjense que aparece fuerza, y fuerza tiene que ver con masa y aceleración. Entonces, ¿qué cosas están relacionadas con la potencia? Escuchen, ¿no? La masa, la aceleración, que tiene que ver con el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo también. La distancia recorrida y el tiempo empleado para esa distancia recorrida. Entonces, todas estas cuestiones son cosas que van a llevar a aumentar o reducir la potencia, ¿sí? Si fuerzas masa por aceleración, si tengo un poquito más de masa con la misma aceleración, entonces aumento la potencia. Si mantengo la masa y aumento la aceleración, tengo más potencia. Si aumento la distancia con respecto al mismo tiempo, o reduzco el tiempo con respecto a la misma distancia, aumento la potencia. Fíjense que son varios los caminos que nos llevan a Roma, ¿no? A este santo grial que es el aumento de la potencia. ¿Y cómo logramos todo eso que acabo de mencionar, no? Bueno, acá la fuerza,
¿no? Nosotros lo que tenemos que aumentar es el desarrollo de la fuerza, ¿sí? Fíjense, fuerza por velocidad o fuerza por distancia sobre tiempo, ¿ok? Como sea que lo veamos, si nosotros aumentamos la fuerza, ¿sí? O aumentamos la velocidad, vamos a aumentar esta potencia. Entonces, bueno, tenemos que aumentar la fuerza. ¿Cómo hacemos para aumentar la fuerza? Primero tenemos que entender qué factores inciden sobre la aplicación de fuerza. Claro, y esto también es muchas veces, es un error conceptual, ¿no? Pensar que solamente factores estructurales van a aumentar la fuerza y después hay que tener ojo, porque si yo me quedo con esta imagen y lo veo ahí a Arnold, yo digo, ok, entonces agarro a mi boxeador, lo pongo a hacer, lo pongo a levantar mancuernas, a levantar y lo pongo como Arnold y entonces va a pegar, va a ser una máquina noqueadora y por ahí resulta que no. ¿Por qué? Y porque también puede ser que resulte que ese aumento en la fuerza no sea funcional a ese golpeo, a esa técnica de ejecución del golpeo, o que reduzca su velocidad de ejecución porque lo enlentecí con el tipo de trabajo que le di. ¿Okay? Entonces, no solamente van los factores estructurales, y además, ojo, otro tema, competimos por categorías de peso. Y si nosotros aumentamos mucho la masa muscular, el desarrollo estructural, nos pasamos de categoría de peso. Y ya nos sirve tener a un atleta que mide 1,60 m y pesa 90 kilos. Y no, es un despropósito, claramente. Entonces, ahí el tema de la parte estructural nos condiciona. Y después tenemos esto que son los factores neuronales, que ahí es a donde más vamos a tratar de generar incidencia. ¿Okay? En el estímulo que manda nuestro cerebro a los músculos y en cómo reaccionan los músculos a ese estímulo. Dentro de lo que son factores estructurales, además, fíjense que aparece por un lado lo que es la sección transversal del músculo, es decir, el tamaño de este músculo, ¿no? Si yo agrando este músculo y lo corto, yo tengo un músculo y lo corto, lo que tengo ahí es el área de sección transversal, el diámetro es el área de sección transversal. Si hay más diámetro, hay más músculo, si hay menos diámetro, hay menos músculo. Si hay más músculo, quiere decir que hay más sarcómeros, quiere decir que hay más unidades funcionales que generan la contracción muscular, una mayor cantidad de filamentos de actina y de miosina, ¿okay? Que me van a promover el desarrollo de la fuerza. Ahora bien, dependiendo del tipo de entrenamiento que yo le proponga a mis atletas, una cosa es este entrenamiento culturista, 3 de 12, despacito, en el press de banca, ¿sí? O muy congestivo, muchos ejercicios. ¿Okay? Y otra cosa muy diferente es si yo agarro en un press de banca y en cada repetición exploto, ¡boom! Exploto, ¡boom! Exploto. ¿Okay? Son dos cosas muy diferentes. O si hago un levantamiento de pesa, un arranque, ¿no? Un snatch, un clean, una cargada, un clean and jerk, un envión, ¿sí? Ejercicios donde hay un gran desarrollo de la velocidad a pesar de que hay cargas elevadas, trabajos pliométricos. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, incluso el tipo de desarrollo muscular que yo le voy a promover al atleta. Puede ser que el desarrollo muscular se genere por adición de sarcómeros en paralelo o en serie, y eso entonces me va a dar músculos más proclives al desarrollo de la fuerza máxima tal vez, pero en condiciones más lentas, o al desarrollo de la potencia en condiciones de velocidad. Después también tenemos lo que se llama el ángulo de peneación, que tiene que ver con el ángulo que se genera entre la fibra muscular y la pared muscular. ¿Okay? La fibra muscular que está adentro y lo que es la pared muscular. Entonces, dependiendo del tipo de entrenamiento, este ángulo de peneación puede también tomar una inclinación más hacia la potencia o hacia la fuerza. Y por otro lado también, siguiendo esto, dependiendo del tipo de entrenamiento que yo hago, yo puedo estar estimulando distintos tipos de fibras musculares. Se han encontrado hasta 7 tipos de fibras musculares. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿No era que son lentas, rápidas y explosivas? Esos son nada más que 3 tipos de fibras musculares que se llaman de cadena de miosina pesada, pero de acuerdo al tipo de miosina te pasa, que es la que determina la velocidad y la contracción muscular, se han determinado hasta 7. Lo que sucede es que entre medio de estas fibras musculares de cadena de miosina pesada, que son puras, se encuentran otras que tienen cadenas tienen esta miosina te pasa combinada, tal vez lenta y explosiva y rápida. Entonces, dependiendo del tipo de entrenamiento que yo le provea al atleta, estas fibras intermedias van a tener la capacidad de comportarse de manera más rápida, más explosiva, más lenta.
¿ok? Recuerden que las fibras lentas también se llaman slow oxidative, lentas oxidativas, ¿ok? Y dentro de las rápidas tenemos las que son también oxidativas o tal vez que no tienen un gran número de mitocondrias, que tienen muy pocas mitocondrias, casi ninguna, como las fibras explosivas. Y son fibras mucho más rápidas, que se activan y se contraen de manera mucho más rápida. ¿Y todo esto de qué depende? Del tipo de entrenamiento que yo le provee al atleta, ¿sí? Entonces no es solo el tamaño, ¿te das cuenta? Sino también hay otras cosas dentro de lo que es la estructura del músculo. Y después tenemos todo esto que son los factores neuronales, que tiene que ver con el reclutamiento de unidades motoras, la frecuencia de disparo de unidades motoras, la sincronización, algunos procesos facilitadores e inhibidores reflejos que tienen que ver con los órganos tendinosos de Golgi, los usos neuromusculares, que son mecanorreceptores que están dentro de los músculos o dentro de los tendones y que ofrecen contracciones de manera refleja en estímulos de muy alta velocidad. Y estas cuestiones como la sincronización de unidades motoras, ustedes imagínense que yo tengo que empujar un auto y si estoy yo solo, me va a costar mucho más que si tengo 3 o 4 amigos o amigas que me están ayudando a empujar el auto. Entonces, cuanto mayor cantidad de unidades motoras, es decir, también de fibras musculares, ¿sí?, se activen al mismo tiempo, vamos a tener un mayor desarrollo de la fuerza. Cuanto mayor frecuencia de disparo, es decir, cuanto mayor sea la frecuencia del estímulo nervioso, ustedes imagínense esto como si fuera un pulso, ¿no? Y el pulso nervioso es este, mirá, pip, 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 pip. Ese puede ser un pulso lento y de repente pip, 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 pip. Es un pulso más rápido, hay más contracción muscular, pip, 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 pip. Y ahí aparece lo que es una tetanización o una contracción completa, ¿ves? Acá están los impulsos, más cortitos, más largos, más espaciados, ¿sí? Entonces todo esto obviamente también va a influir en el desarrollo de la fuerza y por ende de la potencia muscular. Bueno, con respecto a propiamente un golpeo, acá estamos viendo un poco lo que hacía la parte estructural y neuronal. Después también tenemos que analizar el golpeo, ¿no? Por un lado tenemos la musculatura que está implicada en un golpeo. Si vemos acá, fíjense, esta es una imagen que está tomada de un libro de anatomía deportiva de Jürgen Weineck. Está bueno porque nos muestra algunos de los músculos que se activan en un golpeo, y son un montón. Fíjate, en el brazo, ¿no? Tenemos tríceps ural, los deltoides, tenemos todo lo que tiene que ver con los pronadores, músculos abdominales, paravertebrales, glúteos, aductores, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos. Ok, tenemos un gran número de músculos. Ahora, suponete que yo saco esta foto, me abstraigo de digamos, las características de un golpe y digo, ok, se activan los gemelos. Entonces digo, bueno, a ver, vamos al sillón de gemelos, ¿viste? O me paro, ¿viste? Y hago elevaciones de talón con una mancuerna, porque tengo que fortalecer el gemelo, porque de esa manera voy a mejorar el golpeo. La verdad es que yo puedo hacer 800 millones de elevaciones de talón y tal vez eso no me va a mejorar el golpeo. O lo mismo digo, uy, el tríceps está implicado por la extensión del golpe, entonces empiezo a hacer francés, todos ejercicios analíticos que sí van a fortalecer ese grupo muscular, pero no lo van a fortalecer de manera funcional a lo que necesitamos, porque los músculos no trabajan de manera aislada, sino que trabajan, ¿sí?, interrelacionados unos con otros. Y esto también siempre depende en gran medida de la técnica de cada golpeo, porque no es lo mismo un golpe recto, un directo, un jab, hasta incluso 2 golpes que son rectos, un jab y un directo. En el golpe directo tengo mucha más rotación de todo el tronco, lo que va a dar muchas más implicancias de la musculatura rotadora abdominal, de la musculatura de los glúteos. Me va a dar también más tiempo para aplicar fuerza muscular, porque el jab tengo el brazo más adelante. Además de haber menos rotación, estoy más cerca de mi oponente. Con el directo tengo que llegar en más tiempo. Fíjense, piensen en el knockout de Tommy, el primer knockout que les mostré, que llega con un swing bien largo por arriba, ¿no? Tiene mucho tiempo para aplicar fuerza muscular. Y cada golpe entonces va a generar una interacción diferenciada entre los músculos, y por eso es que esto de trabajar tríceps, bíceps, ¿no?, cuádriceps en el sillón, glúteos en la polea, está muy bueno.
si quiero desarrollarlo para que se vean bien mis músculos, para generar una hipertrofia, pero nada funcional a lo que me demanda cualquier actividad de golpeo. Esto es una gráfica que está tomada de un trabajo de Stuart McGill. Stuart McGill es canadiense y se ha dedicado a indagar mucho sobre la anatomía de la zona media, y es para mostrarles cómo hay un montón de músculos que están implicados y la manera incluso en la que se activan, que ni siquiera sería igual a si hiciéramos, por ejemplo, un curl abdominal. Acá lo que se hizo fue a través de electromiografía, es decir, analizando la activación muscular de músculos del abdomen, recto del abdomen, oblicuo. Se analizó qué pasaba con estos músculos cuando se golpeaba con un jab y un directo a un saco, una bolsa. Y lo que se encontró fue que cuando el atleta lanzaba el primer jab, esta musculatura del abdomen se tensaba. Y cuando el atleta se preparaba para lanzar el directo, esta musculatura no solo no se destensaba del todo, sino que la tensión previa servía como base sobre la cual construir un pico mayor de activación y entonces de esa manera lograr un directo más poderoso. ¿Por qué? Porque la musculatura de la zona media funciona como conectora. Como conectora. Ustedes piensen que siempre nosotros tenemos que estar, perdón, estoy con una tos tremenda desde hace varios días, así que se me seca la garganta porque voy hablando y por eso por ahí estoy tosiendo. La musculatura de la zona media genera una conexión entre el empuje de piernas también contra el piso, pero no se olviden que siempre tenemos que empujar contra algo para lanzar un golpe y que ese golpe llegue y conecte de manera potente. Tenemos que estar empujando. ¿Empujamos contra qué? Contra el piso. ¿Y cómo llega la fuerza esa desde el piso hasta el puño? Y viajando a través de nuestro cuerpo. Entonces la zona media se tiene que activar y se activa incluso antes de que nosotros podamos ver movimientos. Hay estudios que demuestran que antes, en un lanzamiento, por ejemplo, antes de que se visualice, 170 milésimas de segundo antes, entre 150 y 200 milésimas de segundo antes de que se visualice el movimiento, ya la zona media está activada. Musculatura profunda del abdomen, como por ejemplo el transverso abdominal, ¿sí? Entonces, de vuelta, ok, se activa el abdomen. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Y no tiene funcionalidad a lo que estamos buscando, ¿sí? Bueno, seguimos analizando cuestiones relacionadas con el golpeo. Y en esta tabla, que es de un trabajo de Smith del año 2006, lo que está interesante, hay mucho numerito, muchas cosas, palabras en inglés, pero miren, se los traduzco, se los hago simple. Tenemos acá fuerza aplicada en Newton, ¿sí? Sobre un objetivo en boxeadores senior ingleses, internacionales y amateur, hechos con la mano, el straight, el golpe directo a la cabeza, al cuerpo, ¿sí? De la mano, espera, acá dice straight rear to head, straight lead. Lead es la de adelante, rear la de atrás, perdón. Esto es, con lead, la izquierda a la cabeza, la izquierda al cuerpo, la derecha a la cabeza, la derecha al cuerpo, ¿ok? Y después tenemos cross de izquierda, cross de derecha, ¿ok? Fíjense cuáles son los golpes que más aplicación de fuerza tienen. La izquierda claramente no, el jab claramente no. ¿Por qué no tiene la misma aplicación de fuerza que el resto de los golpes? Por lo que ya venimos hablando, porque tiene menos recorrido, menos rotación, menos implicancia de los músculos rotadores de la zona media, ¿ok? Menos tiempo para aplicar fuerza. ¿Puede haber un knockout con el jab? Sí, puede haber un knockout, ¿ok? Podría pasar. No sería lo más esperable, ¿sí? No sería lo más esperable. El jab tal vez es un golpe que puede generar algo de daño, es un golpe que se utiliza más para generar distracción, para abrir la guardia, ¿no? Tal vez podemos encontrar como hemos visto en el video, un knockout con la mano delantera, pero más de un golpe de cross y no tanto un jab. ¿Y por qué? Y porque ahí ya tengo un contramovimiento que me prepara, me perfila, me da más tiempo para aplicar fuerza muscular, con una rotación mayor que la que tengo en el simple jab, ¿ok? Entonces ya ahí fíjense que hay otros valores de aplicación de fuerza. ¿Cuál es el golpe que más fuerza permite aplicar? En general, el directo. Y digo en general porque también los desvíos estándar son enormes. Son enormes, ¿ok? Tengo 2.600 newton aplicados de valor absoluto promedio entre todos estos atletas con un desvío estándar de 1.000, ¿ok? Entonces,
es enorme el desvío estándar, habrá boxeadores que tienen hasta incluso estos valores más equilibrados y por ahí no hay tanta dispersión como vemos acá. Y a mí me ha pasado, pues yo desarrollé un implemento con una celda de carga que cuando vos lo golpeás te tira la cantidad de kilogramos de fuerza que aplica el deportista en el momento en el que está impactando. Y me pasó de encontrarme con perfiles sumamente diferenciados, ¿ok? Me pasó de evaluar a una atleta campeona del mundo y encontrarme que el jab y el directo estaban bastante equilibrados. Nada que ver con el resto de otros peleadores, ¿ok? Me pasó de encontrarme con peleadores muy novatos que por ahí tienen una derecha que es horrible técnicamente y entonces hasta podría pasar que la izquierda pegue más que la derecha. Entonces también hay que analizar un poco el caso, porque cada caso es diferente dependiendo de su estilo, de su técnica, de su categoría de peso. Obviamente, ¿okay? Un atleta que pesa 100 kilos es muy probable que pegue mucho más pesado, mucho más fuerte que un atleta que pesa 60, hombre o mujer. ¿Ok? ¿Y por qué? Y lo vamos a ver ahora, pero la masa, ¿se acuerdan? Volvemos a la primera diapositiva, ¿ok? Si concluimos en que la potencia es fuerza por velocidad y que fuerza es masa por aceleración, la masa, si hay más masa, es muy probable que tenga más potencia, más pegada, más fuerza aplicada. La efectividad de un golpeo se puede medir se puede pensar con respecto a estas tres cuestiones. Por un lado, la cantidad de masa con la que se golpea, lo que les acabo de decir. Ustedes imagínense, si yo estoy parado y me lleva puesto mi vecinito que tiene 10 años con la bicicleta, me va a doler, ¿sí? Me va a doler, pero hasta incluso es probable que por ahí me golpea o se lastime más el nene de lo que me lastime yo. Ahora, si me lleva puesto Martín, que pesa 120 kilos, ¿ok? Y tiene una bicicleta mountain bike, y es probable que me haga pelota. ¿Sí? Y más si viene en carrera, ¿ok? Entonces, la masa con la que se golpea, indudablemente, está muy relacionada con la efectividad de un golpeo. Después va la presión ejercida por unidad de superficie. ¿A qué va esto? Que si en las mismas condiciones, supóngase que yo agarro este martillito chiquitito y aplico la misma velocidad, la misma aceleración que con esta masa grande. Con la masa más grande puedo tirar abajo una pared, pero con la chiquitita hago agujeritos, y hago agujeritos probablemente mucho más profundos de lo que voy a hacer con la masa grande. ¿Por qué? Porque con la chiquitita ejerzo en una unidad de superficie mucho menor, mucha presión. Y esto es lo que pasa con los guantes. Por eso cuando entrenamos con guantes de 16 onzas, además de que son más acolchonados, también son más grandes. Y el mismo boxeador con un guante de 8 onzas o de 10 onzas te da vuelta la cabeza, te perfora el cerebro. Ni hablar si no tengo guante, ¿ok? Y tengo solamente mi puño, ¿ok? Ya no tengo nada que lo recubra ni que agrande esa unidad de superficie. Y además, ahí lo que se aumenta es esto que sigue acá, la rigidez de la masa. Porque vos suponete que yo, mismas condiciones, tengo una esponja de 10 kilos que viaja a 10 metros por segundo y tengo una piedra de 10 kilos que viaja a 10 metros por segundo. No hace falta ni que se los mande a pensar a casa como tarea para el hogar. Automáticamente, si les pregunto, me van a decir que la piedra les revienta la cabeza y que la esponja les puede pegar un buen cachetazo, pero no les va a romper la cabeza como la piedra. Y lo mismo pasa con esto de los guantes que venimos viendo, ¿me entendés? O sea, yo puedo tener, si tengo un mullidito, es una cosa, y si ya tengo, como pasa en el bare knuckle ahora, ¿sí? La mano pelada ya tiene otra rigidez en el impacto. Pero además de la rigidez que viene del guante y de la mano, si es mano con protección o sin protección, también viene con la rigidez que yo le puedo proveer a partir de la contracción de mis estructuras en el momento debido. Y eso es lo que se llama, tiene el nombre de masa efectiva. Es decir, la cantidad de masa que yo puedo hacer que le llegue al otro al momento del impacto. Entonces, esto es lo que hacía Bruce Lee con su golpe. Bruce Lee tenía un golpe que él apoyaba la mano, generaba una altísima contracción muscular, cerraba el puño y rompía. Y nadie se entendía cómo en un recorrido tan corto él podía generar tanto poder.
Y bueno, él lo que hacía era generar muchísima rigidez. Entonces, en el momento en el que golpeaba, impactaba con muchísimo poder. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos más o menos, ¿no? Como una gráfica de los elementos que inciden sobre la potencia del golpeo. Por un lado, tenemos la masa y por otro, la velocidad, ¿ok? Que es lo que venimos charlando. Si hablamos de la masa, tenemos que hablar de el peso del atleta, el peso de sus músculos, factores estructurales y también de su técnica, esto que venimos hablando, ¿no? ¿Cuál es el tipo de golpe? Porque es muy probable que en este swing yo pueda hacer que llegue mucho más peso mío que en este jab, en un jab, ¿ok? Y tal vez incluso la técnica de cada uno. A mí cuando me enseñaron a tirar el jab, por ejemplo, me enseñaban a meter el peso del cuerpo sobre ese jab, ¿ok? Y hay distintos tipos de jab. Está ese jab que por ahí busca impactar un poco más profundo, o puede incluso haber un jab defensivo, donde estoy yendo para atrás. Y ese mismo jab, una cosa es si voy para adelante de manera ofensiva y otra cosa es si voy de manera defensiva hacia atrás. Y ya le pone otro peso a ese golpe, ¿va? Tenemos la superficie, el tamaño del guante, ya lo hablamos, ¿no? Guante más grande o guante más chiquito. ¿Cuál hace más daño? Tenemos la rigidez, que nos refiere a factores neuronales. ¿Qué tan rápido, en el momento del golpeo, yo puedo afirmar todas mis estructuras para descargar todo ese poder? Y después tenemos la velocidad de ejecución, que va a depender de, por un lado, lo que se llama la tasa de desarrollo de la fuerza, es decir, la velocidad a la que yo genero fuerza. Yo puedo generar una determinada cantidad de fuerza en menos tiempo o en más tiempo. Eso es lo que se llama la tasa de desarrollo de la fuerza. Y eso depende, sí, por un lado de factores estructurales, como por ejemplo el tipo de fibra muscular activado, como vimos los ángulos de peneación, como vimos, ¿sí? La dirección en la que se adicionan sarcómeros. Por otro lado de factores neuronales. Y después tenemos la trayectoria del golpe, que también va a depender de la técnica individual y del tipo de golpe. ¿Ok? Dependiendo del tipo de golpe, me puedo encontrar con velocidades más altas o más bajas. Todos estos son elementos que inciden sobre la potencia del golpe. Y ahora vamos a hacer un pequeño parate de 2 minutitos, que lo voy a dejar a mi colega ahí que hable sobre lo que tenía que mencionarles de la certificación. Y vamos a los 5 secretos de Gaby. Les voy a dar 5 pautas como para mejorar un poquitito la potencia del golpeo. Esperen que voy a dejar de compartir un momento. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Sí, ahí vi varios interesados. Lo vi a Juancho Bibiloni que estaba saludando por ahí. Juanchito, qué lindo que estés por acá. Oh, Mati Mayoral, ¿qué haces, Mati? ¿Cómo estás? Mati es mi alumno que les contaba que está haciendo su tesis sobre la clasificación funcional para el kickboxing. Mati, llegaste tarde, ya te hice chivo y todo, viejo. Bueno, qué lindo que estén acá. Bueno, voy a compartirles de vuelta pantalla. Voy a... ahí estamos. Y... Mira, acá estoy. Bueno, acuérdense que si tienen dudas me escriben en el chat, así después les puedo responder, ¿sí? Bueno, quedamos acá. ¿Cómo se mejora la potencia del golpeo? Para empezar, utilizar medios que promuevan el desarrollo de la fuerza explosiva, claro. No se queden solamente con, de hecho, tratemos de evitar los ejercicios analíticos, ¿no? Léase curl de bíceps, tirones de tríceps, sillón de cuádriceps, camillas isquiotibiales. Pueden funcionar como trabajos accesorios en determinado momento. No quiere decir que hay que vetarlos del entrenamiento, pero no son los que nos van a mejorar la fuerza del golpeo. ¿Ok? Hay que apuntar a ejercicios tradicionales como el peso muerto, la sentadilla, el press de banca, las dominadas, los remos. Ejercicios de índole balísticos, como los lanzamientos de Medicine Ball. Ejercicios pliométricos, como saltos en valla, saltos en distintas direcciones, no solamente hacia arriba, sino también hacia adelante. Este fin de semana estuve escuchando
a Darío Capa. Darío Capa es una eminencia en Argentina, bueno, no solamente en Argentina, ¿no? Una persona que tiene muchos libros escritos, mucha investigación, y justamente vino a hablar a un congreso que hicimos con la universidad el fin de semana sobre las características de distintos tipos de saltos pliométricos, y hablaba propiamente de los beneficios de los saltos en valla, los saltos en largo, los saltos en distintas direcciones, ¿ok? Entonces no quedarnos con el típico salto al cajón y busco saltar cada vez más alto, porque incluso a veces cuanto más alto salto, menos potencia de desarrollo en ese salto. Entonces, lo que importa no es tanto la altura que salto, sino justamente la velocidad con la que salto y las direcciones en las que lo hago. Todos estos ejercicios justamente apuntan a eso, al desarrollo de la fuerza explosiva. Para mejorar eso que les comenté, la tasa de desarrollo de la fuerza, digamos, la fuerza que aplico en un determinado tiempo, aplicar más fuerza en menos tiempo, porque un golpeo tiene tengo muy poco tiempo para aplicar fuerza. A veces en menos de un cuarto de segundo ya estoy impactando en mi rival. Entonces es muy poquito tiempo. Bien. Segundo tip, ¿ok? Vamos ya por el primero, le dije que les iba a dar 5. Evitar el excesivo desarrollo de la fuerza dinámica máxima, ¿ok? Cuando he visto esto mucho, abusar de entrenamientos próximos al 1RM, es decir, con cargas muy altas, con las que se pueden hacer 2, 3, 4 repeticiones. Y esto, y no lo digo solamente yo, lo dicen distintos autores, es importante cuidar el desarrollo de la fuerza máxima y el uso de este tipo de cargas. ¿Por qué? Porque la velocidad de ejecución es muy lenta, para empezar. Y por otro lado, si bien sí, al principio nos puede traer beneficios, ¿ok? Porque estamos corriendo toda la relación fuerza-velocidad. Sí, pero a la larga, el desarrollo de la fuerza empieza a volverse cada vez más dependiente de la zona en la que yo estoy trabajando. Y si yo me enfoco solamente en estas cargas muy altas, empiezo además a empujar el máximo que el atleta puede hacer en una sentadilla, en un press de banca. Y la realidad es que no necesariamente se va a ver reflejado en un golpeo más potente. ¿Ok? Se los puedo asegurar. Se los aseguro y les pongo la firma en esto. Entonces, no quiere decir no hacer fuerza máxima. Quiere decir dejarla para el momento ideal. ¿Ok? Y después, a lo largo del año, enfocarnos en otras zonas de desarrollo de la fuerza. ¿Qué zonas? Particularmente aquellas, tercer tip, que maximicen el desarrollo de la potencia mecánica en cada ejercicio. Cuando nosotros desarrollamos un ejercicio como el press de banca, por ejemplo, en el press de banca, la máxima potencia, porque recuerden que potencia tiene que ver con la fuerza, pero también la velocidad. Y en un ejercicio básico lo que sucede es que a medida que yo aumento la carga, la velocidad empieza a bajar. Entonces hay un punto en el medio entre la máxima carga que puedo usar y la carga más bajita, qué sé yo, 5 kilos. Con 5 kilos desarrollo muy poca potencia, porque hay muy poca carga. Pero con la máxima carga que puedo levantar, como es muy lento, desarrollo muy poca potencia. Entonces la máxima potencia va a estar en algún lugar en el medio. ¿En dónde? Bueno, en ejercicios de tren superior, entre el 30 y el 50% del 1RM. Acá está en esta gráfica, en Aclerio y Jiménez, fíjense que nos muestra el press de banca, que tiene su pico de potencia al 45% del 1RM. ¿Ok? Si yo levanto 100 kilos en press de banca, 45 kilos. En sentadilla, acá aparece muy bajito, entre 40 y 45 en 1RM, pero porque en este estudio se tomó en consideración el peso de los atletas al considerar la carga. Yo no considero el peso del atleta, considero solo la carga, y entonces generalmente suele estar un poquito más arriba que en los de tren superior. Suele estar entre el 50, el 60, 70% del 1RM. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen que elegir con qué cargas trabajar, y yo trabajaría mayormente durante el año, ¿ok? Para un press de banca entre el 40 y el 60%, para una sentadilla entre el 60 y el 70%. ¿Me entiende? Mayormente. Pero acuérdense que obviamente que quedan otras zonas de fuerza para trabajar. Eso ya va para nuestra certificación y la parte de periodización. Cuarto tip, entrenar a la máxima velocidad concéntrica. Fíjense, siempre intento mover la barra lo más rápido que pueda. ¿Okay? Acá tiene una banda elástica, por eso se ve más lento. Acá no tiene banda elástica, este incluso suelta la barra y la lanza. Sea cual sea la carga, yo tengo que tratar de trabajar a la mayor velocidad.
¿Por qué? Porque si no, esto no me sirve para nada. No voy a alcanzar la máxima potencia. ¿Por qué? Porque fuerza por velocidad. Velocidad. Si yo a una misma carga la muevo lento, estoy desarrollando menos potencia que si a esa misma carga la muevo más rápido. ¿Se entiende? Y 5, y último tip, entrenar el core. ¿Qué es el core? Un poquito más que la zona media. Se trata de toda la anatomía entre el esternón y las rodillas con foco en la región abdominal, espalda baja y caderas. Esto es decir, sí, foco acá, ¿ok? Transverso, oblicuos, recto abdominal, paravertebrales, multífidos, pero también glúteos, glúteo medio, abductores, ¿sí? Pectorales, deltoides, un montón de músculos que se conectan también con la zona media de manera próximo-distal. ¿Y cómo lo tengo que entrenar? Lo tengo que entrenar en 4 pilares. En el pilar de estabilidad, preferentemente con ejercicios antimovimiento, como las planchas, como este press Pallof en distintas variantes, con ejercicios, sí, que promuevan una contracción de niveles un poquito más altos, donde se utilizan cargas como pueden ser los buenos días, como pueden ser las elevaciones de tronco con un disco. En trabajos de explosividad, como los lanzamientos que veíamos antes, o como estas rotaciones ejecutadas con una barra y un landmine. Y en ejercicios que yo les llamo de resistencia, que son aquellos que me permiten aumentar el tiempo bajo tensión en acciones dinámicas, utilizando distintas articulaciones, con distintas cargas. En acciones concéntricas, excéntricas. Pueden ser también unos empujes de trineo, pueden ser también unos farmer walk o caminata de granjero, ¿sí? Pero siempre entrenar el core, dejar de hacer millones de abdominales cortitos y empezar a hacer un entrenamiento de la zona media más funcional. Bueno, acá tienen mis redes sociales, tienen mi mail, mis redes sociales, ¿sí? Si me quieren etiquetar, me pueden etiquetar, siempre es bienvenido. Si me quieren hacer alguna consulta, me pueden consultar. Como siempre, es un placer disertar junto a la Universidad CEFIS. Y ahora sí, les cedo la palabra si me quieren compartir algo o si me quieren hacer alguna pregunta, un comentario. Hoy vengo con este fondo, me puse este fondo medio marcial, ¿no? Tengo este fondo ahí como si estuviera en un dojo, pero lo hice acorde a la situación, valía. Buenísimo, profe. Vamos a proceder con la sección de preguntas y respuestas. Por ahí, en la sección que les comentaba al principio y en el breve intermedio que tuvimos, tenemos una pregunta anónima. Igual, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a la información que compartió el maestro, lo puede hacer ya sea en el chat o en la sección que les compartí. Dado que pues no tenemos muchas preguntas, en cualquiera de los dos lo podemos hacer. Vamos a comenzar con la primera y tiene que ver con es anónima con respecto a las recomendaciones nutricionales. ¿Qué tipo de alimentos o dietas acompañan de mejor manera a los ejercicios tradicionales, balísticos y pliométricos en una fase de preparación para fuerza? Bueno, mira, José, yo soy entrenador y es una pregunta que verdaderamente no viene a mi área ni tampoco a nuestra presentación. Sí, puedo muy brevemente responder en base a lo que escucho que dicen mis colegas que saben del tema y a los que sí he escuchado muchas veces, y tiene que ver con, no hay una única dieta, pero sí hay que tratar de evitar dietas restrictivas, como estas dietas de moda, las famosas dietas cetogénicas, ¿ok? Hay que tratar de evitar también, hay que evitar el problema que tenemos en los deportes de combate, que es la carbofobia, ¿no? El miedo a los carbohidratos, porque los carbohidratos son nada más y nada menos que nuestra fuente primera energética. Entonces, si hablamos de una nutrición, tiene que ser una nutrición completa que componga todos los macronutrientes y con respecto al gasto calórico que esté acorde a las demandas calóricas de nuestro plan de entrenamiento. Pero para eso debería haber un nutriólogo acá que seguramente les va a dar una respuesta mucho más acabada sobre el tema, que de hecho va a haber en la certificación, ¿no? Buenísimo, profe. Por aquí ya se están animando algunos de los asistentes. Carla Martínez nos comenta que tiene unos alumnos que se están preparando para su primera pelea. Siempre en sus clases normales les condicionó las salidas con pivoteos y esquivos.
Ahorita para su pelea fortaleció sus puntos fuertes y están trabajando las debilidades o trabajaron las debilidades y les puso combinaciones para contextos más reales. Su juego de pies lo trabajó por medio de juegos de punteo y escalera y pues su fuerza explosiva, si bien la trabajó como comentó, profe, pero su duda es, ¿será recomendable meterles las salidas igual, aunque en un contexto real solo salgan pocas veces? Igual ya los llevaron bastante tiempo. Bueno, mira, con respecto a esto, vos sabés que hoy la tendencia es muy ecológica y lo que se busca es que el entrenamiento, por un lado, sea lo más parecido a la competencia posible, y por otro lado, justamente tratar de evitar enseñar a partir de combinaciones cerradas o cosas muy estructuradas, sino más bien dando pautas y permitiendo que sea el alumno el que resuelva. Entonces, tal vez no hacer tanto foco en algo que por ahí en combate, ¿sí? Carla está viendo que no es tan habitual, sino más bien, ¿ok? Promover situaciones de entrenamiento donde los atletas tengan que usar distintos recursos, entre ellos este tipo, y que elijan a ver cuál les es más conveniente para también empezar a desarrollar en mayor medida su estilo, ¿ok? Y de esa manera entonces estaríamos yendo hacia un abordaje, como te digo, un poquito más ecológico. Gracias, profe. Seguimos con la siguiente pregunta en la sección que comentamos al principio. También es anónima, considerando que la hiperlaxitud articular puede aumentar el riesgo de luxaciones e inestabilidad. ¿Cuáles son las estrategias de entrenamiento de fuerza y estabilidad específicas que priorizas para un atleta con esta condición que participa en un deporte de contacto y cómo equilibras la necesidad? Y una persona que tiene hiperlaxitud es muy proclive a lastimarse, ¿viste? Va a estar siempre jugando ahí. Claro, ahí el tema está en el desarrollo de la estabilidad articular a partir del fortalecimiento de la musculatura periarticular en aquellas articulaciones más comprometidas como la del hombro, ¿no? En el caso de los boxeadores, por ejemplo. Entonces, buscar un buen desarrollo de la musculatura periarticular, un buen fortalecimiento, cuidándolo de que no se lastimen en el entrenamiento, porque ahí tenés otro problema, ¿no? Que no se te vaya a lastimar mientras estás entrenando. Y bueno, y después también rezarle a todos los santos que tengas para que no se te luxe. Pero básicamente el entrenamiento, el fortalecimiento de la musculatura periarticular es determinante en estos casos. Muy bien, por ahí había complementado la pregunta, me parece que quedó bastante bien contestada, nada más había complementado cómo equilibrar la necesidad de movilidad propia de la hiperlaxitud con la exigencia de rigidez y protección articular contra impactos, me parece que por ahí quedó bien resuelta. La siguiente pregunta es de Abraham Mendoza, ¿qué tipo de movilidad debo trabajar para mejorar la mecánica del movimiento al momento de realizar un golpe o patada? Ejercicios de ejemplo si se pudiera. Eh, el tema de la flexibilidad y la movilidad es muy caso dependiente. A ver, la movilidad, algún ejercicio de movilidad vos siempre lo podés dar en una entrada en calor y esto está bueno porque va aumentando la temperatura corporal, ¿sí? Mejorando la laxitud de los tejidos, preparándola para el ejercicio principal que vos vas a hacer. Ahora, eso como una preparación para el ejercicio de que vas a entrenar. Pero si propiamente vos lo que me preguntás tiene que ver con el desarrollo de un rango articular determinado, esto también es caso y deporte dependiente. Si vamos a lo que es el taekwondo, sabemos que necesitamos rangos de movimiento mucho más amplios en los miembros inferiores que en el boxeo. ¿Ok? Vamos a tener también rangos articulares saludables y acortamientos que pueden terminar derivando en contracturas, lesiones. Entonces, en los casos en los que haya acortamientos y detectemos una falta, ¿sí?, de flexibilidad, en esos casos entonces podemos implementar programas de flexibilidad, ya sea dependiendo del tiempo que tengamos, dentro de la sesión, al final, o tal vez en una sesión aparte, y que justamente apunte a la mejora del rango de movimiento en esas articulaciones que están comprometidas. Pero siempre lo que es flexibilidad es caso dependiente. No es que todos necesitan entrenamiento de la flexibilidad, ni que todos los deportes, mucho menos, necesitan el mismo nivel de flexibilidad. Hasta incluso atletas de kickboxing, de Muay Thai, tienen niveles de rango de movilidad articular en miembros inferiores menores que atletas de taekwondo. Suelen tener mucho menos, ¿ok?
Muy bien, volvemos a las preguntas del chat. Por ahí Liliana Castaños pregunta sobre alguna bibliografía donde se puedan consultar ejercicios para fortalecer el core, sobre todo en la cuarta área, la resistencia. Tenés un libro que está buenísimo, publicado en el año 2020, de un tal Gabriel Resónico. Se llama Optimización del rendimiento en deportes de combate, un abordaje metodológico basado en la ciencia. Y ese me dijeron que está muy bueno. Vos, de última, después lo buscás y me contás. Seguramente que sí, profe. Además, pues lo debes conocer bastante bien para recomendarlo, ¿no? Siguiente pregunta de Wolf Hunters. ¿Cuántas sesiones de entrenamiento de potencia son recomendadas en el mesociclo? Mirá, más que el mesociclo, pensarlo por microciclo. Y, a ver, menos de 2 es un estímulo insuficiente, más de 3 puede ser un estímulo, un sobreestímulo. Y depende también el deporte. Si hablas de MMA, por ahí podés llegar a meter un cuarto estímulo, o dependiendo de si lo haces en modalidad de microdosis o si haces dosis un poquito más largas. Si estamos hablando de una sesión completa para un deporte como boxeo o como Muay Thai, 3 veces por semana puede andar muy bien. Si hablamos para un deporte como karate, taekwondo, por ahí con 2 veces es suficiente. Y si hablamos para un deporte como MMA, entre 3 y 4, microciclo. Y si hablamos de microdosis, lo que es una microdosis lo podés estimular diariamente. Podés hacer de lunes a viernes una microdosis cada día. Por eso depende mucho del tipo de estímulo y del deporte en el que estés metido. Vamos con las últimas 3 preguntas para poder compartir el código QR con el que van a descargar su constancia. Patricia Navarrete. Yo utilizo bandas y pesas rusas para el trabajo de velocidad y resistencia con muy poca carga según la categoría. Me parece que por ahí le contestaba a alguien más. No sé a qué se refiere por ahí Patricia. Igual si quieres abrir micrófono, Patricia, para por ahí compartir la pregunta. Sí, no, o sea, comentarle que yo utilizaba ese trabajo de pesas y de bandas para trabajar lo que es la velocidad y pesos, pero con poca carga, por ahí que él me dijera si dependiendo cada categoría me sirve o no. Y Patricia, eso depende también del nivel de tu atleta y sí, está bueno implementar distintos tipos de carga porque de esa manera vas a trabajar sobre las distintas zonas, ¿sí? De la relación fuerza-velocidad. Si solamente trabajas con cargas muy livianas, te estás perdiendo de los beneficios del entrenamiento con sobrecarga. Entonces, si tenés la posibilidad de acceder a un gimnasio, de acceder a pesas y podés ir variando un poco las cargas, sin lugar a duda va a tener sus beneficios. Muy Gracias. bien. Siguiente pregunta, Abraham Mendoza. ¿Qué tipo de movilidad debo trabajar para mejorar la mecánica del movimiento al momento de realizar un golpe o patada? También si se pudieran ejercicios de ejemplo. Bueno, eso ya lo viste que lo hablé hace un ratito, José. O sea, el tema de la movilidad es muy caso dependiente. No hay un ejercicio de movilidad que sea bueno o que sea el ejercicio. Esto depende mucho del caso. Hace varios años tenía un boxeador que sufría de recurrentes dolores en uno de sus hombros y intentamos 800 tipos de ejercicios de movilidad, de estabilización, dinámica, cortamos el golpeo, hasta que finalmente terminamos encontrando que tenía una pierna más corta que la otra, que eso le generaba una inclinación en la cadera, que a su vez le generaba una curvatura en la columna que le terminaba impactando en el hombro. Y a partir de que empezó a usar plantillas, empezó a aflojarle el dolor en el hombro. Entonces, esto es caso dependiente, no hay una única respuesta ni un ejercicio que sea el ejercicio de movilidad para los hombros. Muy bien, última pregunta de Max Mejía. ¿Cuántos días a la semana considera que se deberían trabajar ejercicios de potencia y con qué otra capacidad física se pueden combinar esas sesiones? Bueno, ya eso también lo charlamos, el tema de la cantidad de días de entrenamiento, que hace un ratito me lo habían preguntado y les dije para cada deporte más o menos lo que pensaba. Y con respecto a con qué otra capacidad física se puede combinar, trabajamos en deporte de combate. Los deportes de combate son naturalmente deportes concurrentes, es decir, fuerza y resistencia van de la mano.
Con lo cual, si nosotros podemos tal vez hacer una sesión de fuerza aparte, siempre es mejor porque vamos a poder optimizar el tema de la fatiga, la recuperación y tal vez vamos a poder tener desarrollos de la potencia en cada ejercicio un poquito más eficientes. Pero en el caso que no podamos y lo tenemos que hacer en la misma sesión, por ahí sería mejor empezar con el trabajo de fuerza, con menos volumen, obviamente, que si lo hago en una sesión aparte. ¿Para qué? Y porque siempre si yo hago la fuerza fatigado, el desarrollo de la potencia en cada ejercicio es más bajo y por ende no voy a cumplir con el propósito de ese trabajo de fuerza, que es el desarrollo de la potencia. Entonces, pero si los puedo hacer de manera concurrente, y sí, perfectamente, hasta incluso puedo hacer trabajos en circuito que apunten a desarrollo de la fuerza y la parte metabólica de manera conjunta. Todo depende de la disponibilidad de tiempo, materiales y demás que yo tenga, ¿no? Perfecto, profe, muchísimas gracias. Con esa pregunta cerramos. Nuevamente quiero agradecerte, profe, por todos los conocimientos que nos compartiste y además, sobre todo, felicitarte por la capacidad de sintetizar un tema tan profundo en una sola hora, además de una manera tan clara. Algo que normalmente digo en este tipo de seminarios es, los hacemos con la intención de que quienes estén interesados en abordar áreas temáticas específicas, conozcan de qué va, de qué se trata, conozcan temas específicos, además de los mejores ponentes en cada una de las áreas. Y obviamente, pues no da para analizar tan a fondo, pero siempre se requiere de una capacidad y de un reconocimiento del tema, un dominio 100% pues perfecto para poder sintetizar de esta manera. Sabemos que por ahí en el chat, por ejemplo, quedaron varias preguntas sin contestar, pero de la misma manera aprovecho para hacer la invitación a que se inscriban en nuestra certificación para que puedan conocer todas las claves, incluso reconociendo la primera pregunta relacionada al tema de nutrición, pues la certificación está enfocada justamente tanto a preparación física, que es parte de lo que vimos ahora con el maestro Gabriel Resónico, pero también varios de los módulos enfocados a la parte de la nutrición. Maestro, antes de despedirnos, preguntarte si tienes algún comentario final con respecto a la certificación próxima a iniciar, e igual también si quieres volver a compartir algún medio de contacto o alguna red social. Bueno, muchas gracias, José, por tu apoyo en toda esta presentación. La certificación, la verdad, es una certificación muy completa. Todos son colegas conocidos míos. De hecho, Daniel de Chile, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Con Iván hemos trabajado juntos mucho tiempo en la parte de nutrición. Con Leo y su pareja, que son de acá de Argentina, ellos son powerlifter. Así que la verdad es que es una certificación muy completa que aborda distintos temas y con profesionales muy idóneos. Si tienen ganas de profesionalizarse en esta área, es una muy buena opción. Muchas gracias a todos los participantes. Tuvimos, por lo que pude ver, más de 90 personas escuchando. Como les dije, si tienen ganas de compartir un poquito de esto en sus redes, siempre es bienvenido, @resónico. Y bueno, espero verlos en próximos encuentros. Gracias, José Alberto, y una excelente finalización de este día para todos y todas. Estupendo, maestro. Nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande hasta donde te encuentres. Te vamos a pedir únicamente que no cierres tu sesión aún. Un par de minutos más, por favor. Esto mientras compartimos el código QR y el enlace para que puedan recibir su constancia de manera inmediata. Te lo pido por aquello de que pueda finalizarse la sesión para todos por el permiso de anfitrión que tienes. Entonces, ahora sí dejamos en pantalla el código QR que nos va a llevar a un formulario bastante breve. Únicamente les va a pedir su nombre completo, que es el que se va a personalizar en la constancia, y el correo a donde quieren recibirlo. En cuanto le dan enviar, únicamente es cuestión de que se actualice su bandeja de entrada y lo reciben. Por supuesto, Juan Carlos, dame un segundo, está el código QR en pantalla y también les voy a compartir la URL en el chat para quienes tengan por ahí algún problema escaneando el código QR. Un segundo. Y ya la tienen en el chat. Ha sido un gusto compartir la sesión con todos ustedes. Espero coincidir nuevamente con la mayoría en futuros eventos organizados por nuestra universidad, Universidad CEDEFIS. Les deseo que estén muy bien y que pasen una excelente noche desde donde estén.